Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Daily Tech News. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es más relevante que nunca, la diferencia entre phishing y spam. Ajá. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque en el mundo digital actual, proteger tu información personal es fundamental. Claro. Y para eso necesitas saber identificar estas amenazas online. Exacto. Muchos usan estos términos indistintamente, Sí, pero aquí vamos a aclarar la confusión para que puedan navegar por Internet con mayor seguridad. de eso se trata. Empecemos con el spam. Vale. Imagínate que abres tu buzón y está lleno de folletos publicitarios que nunca pediste. Ajá. Son molestos, Sí, pero no necesariamente peligrosos. cierto. Así es. El objetivo principal de spam es la publicidad. Ya. Y el aumento de ventas se trata de promocionar productos o servicios generalmente enviados de forma masiva. Ajá. Y claro, los asuntos de esos correos suelen ser llamativos, incluso exagerados para captar tu atención. Como por ejemplo. Como oferta por tiempo limitado, 50% de descuento en todos los zapatos. Ajá. Ya me voy haciendo una idea. Algo así. Pero ahora hablemos del phishing. Dijiste que era más peligroso, ¿verdad? Sí, porque el phishing busca robar información confidencial, contraseñas, datos financieros, lo que sea. Es como un lobo con piel de cordero. A menudo se hacen pasar por empresas legítimas, Ajá. como tu banco o una tienda online de confianza, para aprovecharse de tu confianza. Entonces usan la trampa de la confianza para engañarnos. Exactamente. Y para empeorar las cosas, estos mensajes suelen usar un lenguaje alarmante Ya veo. y crean una sensación de urgencia para presionar a las víctimas a actuar sin pensar. Como esa frase clásica. ¿Tu cuenta ha sido comprometida? Haz clic aquí para asegurarla inmediatamente. Sí. Jueguen con nuestros miedos. Desafortunadamente, esa táctica funciona muy bien. Ahora bien, para entender realmente la diferencia, analicemos las claves que distinguen el phishing de spam. Claro. Primero, la intención. A ver, explícame, ¿cuál es la diferencia principal? Simple. El spam quiere venderte algo. El phishing quiere robarte. Uno es una molestia, el otro una amenaza seria. Entiendo. ¿Y la personalización? ¿Influye en algo? Mucho. Los mensajes de phishing a menudo usan detalles personales para parecer más legítimos. Pueden incluir tu nombre, dirección o incluso tu historial de compras recientes para hacerte creer que se trata de una comunicación genuina. Mientras que el spam suele ser más genérico como enfoque de talla única, Ajá, lanzan una red amplia esperando que alguien pique. precisamente. Y hablando de apariencias, hablemos de la calidad de contenido. Antes, estos correos electrónicos de phishing eran fáciles de detectar debido a errores gramaticales y frases extrañas. Recuerdo haber recibido uno que comenzaba con estimado cliente valorado, por favor. Cierto, esos eran los buenos tiempos. Lamentablemente, las cosas se han vuelto más sofisticadas. Los atacantes ahora usan la IA para crear mensajes de phishing mucho más convincentes y pulidos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos ahora? Ahí es donde entra en juego la observación cuidadosa. Presta mucha atención a los enlaces y archivos adjuntos. En los correos electrónicos de spam, los enlaces suelen llevar a páginas de productos o sitios web de empresas, aunque no los hayas solicitado. Molesto, pero no necesariamente peligroso. Sin embargo, con el phishing, al hacer clic en esos enlaces puedes terminar en sitios web falsos diseñados para robar tu información. Correcto. Y los archivos adjuntos podrían contener malware que puede infectar tu dispositivo. Exacto. Por eso, un consejo importantísimo es colocar el cursor sobre cualquier enlace antes de hacer clic en él. De esa forma puedes ver la dirección web completa y asegurarte de que sea legítima. Totalmente de acuerdo. Excelente consejo. ¿Y qué hay de la dirección del remitente? ¿Hay alguna señal de alerta que debamos tener en cuenta? Sin duda. Siempre examina la dirección de correo electrónico del remitente. Busca errores ortográficos, nombres de dominio inusuales o cualquier cosa que parezca extraña. Como si recibes un correo supuestamente de tu banco, pero la dirección es bancoamerica.seguridad.net en lugar de la oficial bancoamerica.com. Exacto. Esas pequeñas diferencias pueden ser una gran pista. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno hasta ahora. Pero la gran pregunta es, ¿cómo nos protegemos de estas amenazas online? Esa es la pregunta del millón. Y justo antes de la pausa hablaremos de eso. No te vayas, que volvemos enseguida con consejos para mantenerte seguro en Internet. Bueno, retomamos nuestra inmersión profunda en el mundo del phishing y el spam. Antes de la pausa hablamos sobre cómo detectar estas amenazas digitales. Ajá. Ahora concentrémonos en cómo protegernos. Porque conocer el enemigo es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes para mantenerse seguros en sus bandejas de entrada? Claro que sí. La primera línea de defensa son contraseñas seguras y únicas para cada una de tus cuentas online. Y no te limites a usar contraseña 123C creativo. Se dice fácil, ¿verdad? Yo nunca puedo recordar todas mis contraseñas. Te entiendo.
Para eso existe un gestor de contraseñas. Ajá. Es una forma segura de almacenar y gestionar todas tus contraseñas complejas. Ah, como una bóveda digital para tus inicios de sesión. ¿Qué más? Activa la autenticación de 2 factores siempre que sea posible. Entiendo. Agrega una capa adicional de seguridad al requerir que confirmes tu identidad a través de un dispositivo aparte como tu teléfono. Entonces, incluso si alguien logra obtener mi contraseña, aún necesitará mi teléfono para acceder a mi cuenta. Esa es la idea. ¿Dificulta mucho más que los atacantes comprometan tus cuentas? Autenticación de 2 factores anotado. ¿Algún otro consejo? Ten cuidado con los correos electrónicos sospechosos. Si recibes un mensaje de un remitente desconocido o de un remitente conocido, pero con una solicitud inusual, no hagas clic en ningún enlace ni abras ningún archivo adjunto. Correcto, incluso si parece que proviene de mi banco o de un amigo de confianza. Especialmente en esos casos. Es mejor prevenir que lamentar. Si tienes alguna duda sobre la legitimidad de un correo electrónico, contacta al remitente directamente a través de un canal conocido y confiable como su sitio web oficial o su número de teléfono. Un punto. ¿Y qué hay de esos filtros de correo electrónico que mencionaste antes? ¿Pueden ayudar? Por supuesto. La mayoría de los proveedores de correo electrónico tienen filtros de spam incorporados que pueden ayudar a detectar una buena parte de los mensajes no deseados, incluso antes de que lleguen a tu bandeja de entrada. Generalmente puedes ajustar la configuración del filtro para personalizar el nivel de protección. Es como tener un asistente personal que revisa mi correo y tira la basura. Exactamente. Y si un correo electrónico de phishing se cuela entre las gritas, tu software antivirus puede ayudar a detectar y bloquear cualquier enlace o archivo adjunto malicioso. Entonces se trata de capas de protección como una fortaleza digital alrededor de nuestras bandejas de entrada. Así es. Contraseñas seguras, autenticación de 2 factores, filtros de correo electrónico y software antivirus actualizado. Me falta algo. Lo tienes todo. Y quizás el consejo más importante de todos. Sé escéptico. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Entonces, sí, en ese correo electrónico que promete un viaje gratis a Hawái si solo hago clic en este enlace. Exacto. No bajes la guardia y piensa siempre antes de hacer clic. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa en la lucha contra el phishing y el spam. Muy cierto. Pero no se trata solo de saber qué buscar, sino también de ser conscientes de las tácticas que utilizan los atacantes. Correcto. A menudo se aprovechan de nuestras emociones utilizando el miedo a la urgencia o incluso la emoción para engañarnos y hacer que cometamos errores. Como esa vez que casi caigo en una estafa de phishing que afirmaba que había ganado una lotería en la que nunca participé. Le pasa a los mejores. Por eso es tan importante estar alerta y abordar la comunicación online con una dosis saludable de escepticismo. Entonces, antes de terminar, repasemos algunos puntos clave para nuestros oyentes. Por supuesto. En primer lugar, comprende la diferencia entre phishing y spam. El spam es molesto, pero relativamente inofensivo, mientras que el phishing es una amenaza grave que puede conducir al robo de identidad y a pérdidas financieras. Correcto. Y recuerda, los ataques de phishing son cada vez más sofisticados, así que no confíes solo en detectar errores tipográficos o gramaticales. Exacto. Presta mucha atención a las direcciones de los remitentes, coloca el cursor sobre los enlaces antes de hacer clic y desconfía de cualquier mensaje que cree una sensación de urgencia o presión. Y si alguna vez tienes dudas, no dudes en ponerte en contacto con el supuesto remitente directamente a través de un canal confiable. Absolutamente. Y no olvides aprovechar las funciones de seguridad que ofrecen tu proveedor de correo electrónico y tu software antivirus. Excelentes puntos. Esta ha sido una inmersión profunda, realmente informativa, y ahora me siento mucho más seguro para protegerme online. Me alegra oír eso. Recuerda, mantenerse seguro online es un proceso continuo, así que sigue aprendiendo y adaptándote a medida que la tecnología evoluciona. Y ahora pasemos a la parte final de nuestro Deep Dive, donde exploraremos cómo la inteligencia artificial está cambiando el panorama del phishing y la seguridad digital. No te lo pierdas. Hablamos del presente, pero ¿qué es el futuro? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? ¿Alguna predicción? Buena pregunta. La verdad es que es como una carrera entre los atacantes y las medidas de seguridad. A medida que la tecnología evoluciona, también lo hacen las tácticas del phishing y el spam. Entonces no podemos simplemente aprender estos consejos y ya. Exactamente. Necesitamos mantenernos informados y adaptarnos. Por ejemplo, la IA ya se está utilizando para crear mensajes de phishing más convincentes, lo que hace que sea aún más difícil de detectar las falsificaciones. Vaya, eso es un poco inquietante. Lo es, pero por otro lado, la IA también se está utilizando para desarrollar mejores defensas. Existen herramientas impulsadas por IA que pueden analizar correos electrónicos en tiempo real y marcar contenido sospechoso con una precisión increíble. Entonces es como un escudo digital impulsado por inteligencia artificial. Precisamente. Es una batalla de algoritmos en cierto sentido.
Y como consumidores debemos estar al tanto de estas tendencias y adaptar nuestras prácticas de seguridad en consecuencia. Tiene sentido. Entonces parece que la mejor defensa es una combinación de conocimiento y vigilancia y mantenerse al día con las últimas herramientas de seguridad. Lo has clavado. No se trata de vivir con miedo, sino de estar informados y capacitados para protegernos en el mundo digital. Muy bien dicho. Esta inmersión profunda ha sido increíblemente perspicaz. Me siento mucho mejor equipado para navegar por las peligrosas aguas de Internet ahora. Me alegra escuchar eso. Recuerda, el conocimiento es poder y al comprender la diferencia entre phishing y spam, todos podemos tomar medidas para mantenernos seguros online. Totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en Daily Tech News. Recuerda, para obtener más información sobre ese tema y muchos otros puedes visitar fernandojuca.com. Cuídense mucho, la red.